Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 19 de mayo de 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare ese terreno que es nuestro corazón, donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, que ustedes y yo seamos capaces de dejarnos iluminar por la palabra del Señor y podamos desechar todo lo malo, todo lo que nos lleva al pecado, todo lo que nos aparta de Dios de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, y que recibamos con humildad la palabra de Dios y no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, destruye en cada uno de nosotros toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tus dones, para que al alimentarnos con la palabra de Dios, la recibamos con humildad, la pongamos por obra, nos dejemos iluminar de ella, y que perseverando en ella demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 21 al 26. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 21 al 26. El Señor Jesucristo nos hace una promesa de Él manifestarse a nosotros, de Él venir y hacer su morada en nosotros. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que hacer lo siguiente. Dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Muy importante. Por ahí empieza para nosotros poder tener los mandamientos primeramente, o sea, tener conocimiento de ellos, tenemos que tomarnos el tiempo de conocer cuál es la voluntad de Dios, de saber escuchar al Señor. Cuando nosotros queremos tener un diálogo con el Señor,
En nuestra oración, cuando oramos, cuando rezamos, Él nos escucha. Cuando leemos su palabra, Él nos habla. Entonces es importante alimentarnos siempre de su palabra para que vayamos adquiriendo el conocimiento, Eclesiástico 6:18, que necesitamos nosotros adquirir para tener la sabiduría que nos lleva a la salvación, nos dirá San Pablo ahí en 2 de Timoteo 3:15. Dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Muy importantísimo. Primero, tener los mandamientos, conocer los mandamientos del Señor para tener conocimiento de ellos. Pero no solamente eso, que se quede en algo interior, sino que tenemos que eso que conocemos del Señor llevar a nuestra vida diaria, en nuestra casa, en el trabajo, en la parroquia, en la carretera, en donde quiera que estemos. Hemos de dar siempre frutos de cristianos, guiados por el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son 9. De hecho, vamos a leerlo rápidamente, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Estamos hablando de los frutos, los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos son? 7. Pero estamos ahorita hablando de los frutos del Espíritu Santo. Cuando estamos nosotros guiados por el Espíritu Santo, damos los siguientes frutos, 9 frutos. Entonces, ustedes y yo, al tener conocimiento de los mandamientos del Señor, estamos invitados a ponerlos por obra. O sea, que ese conocimiento se manifieste en nuestras obras, o sea, por el fruto de nuestras acciones. Y el fruto de las acciones de nosotros, cuando está guiado por el Espíritu Santo, es lo siguiente. Dice Gálatas capítulo 5, versículo, vamos a leer el versículo 22 en adelante. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, a ejemplo de Cristo. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Amor, alegría, estar siempre alegres, dice San Pablo en Filipenses 4:4. Alegría, paz, de ser paz y llevar paz a donde vayamos. Paz, paciencia, la paciencia, algunos dicen es la ciencia de la paz, es la capacidad de sufrir o de soportar los defectos de los demás. A veces cuando decimos que se nos acaba la paciencia, que estamos cortos de paciencia y no tenemos esa capacidad de sufrir los defectos de los demás. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la modestia y el dominio de sí, el dominarnos a nosotros mismos, el no dejarnos llevar como dice allá en Gálatas 5:13, no utilizar de la libertad para las apetencias de la carne, sino que siempre buscar cuál es la voluntad de Dios, Efesios 5:10. Entonces dice el Señor Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nosotros podemos decir cuánto nosotros deseamos que amamos al Señor, pero el amar al Señor primeramente envuelve conocer los mandamientos de Él. ¿De quién? De Cristo. Número 2, eso nos lleva a ponerlos por obra, a guardarlos o practicarlos. Muy importantísimo. Y de esa manera se refleja que amamos a nuestro Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El Señor nos hace la promesa de manifestarse a nosotros cuando nosotros conozcamos sus mandamientos, los tengamos, los guardemos y le amemos a nuestro Señor. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor,
¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El Señor promete hacer morada en él. ¿En quién? En el que guarda su palabra, en el que guarda sus mandamientos. Eso es importantísimo, porque es importante nosotros tener el conocimiento del Evangelio, de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que lo podamos vivir, para que lo podamos guardar. Y cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor, hay que tener en cuenta esto, los mandamientos no del Antiguo Testamento, estamos aquí hablando los mandamientos de Cristo, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, siempre que tengamos alguna duda, alguna curiosidad, algún desbalance, digámoslo así, siempre hemos de aclararlo a la luz del Nuevo Testamento interpretado por el magisterio de la Iglesia. Muy importante. Ni aún nosotros podríamos decir, bueno, tenemos que guiarnos por el Nuevo Testamento, pero no aisladamente, sin el magisterio de la Iglesia, con el magisterio de la Iglesia. Decía alguien en la una mano la Sagrada Escritura y en la otra mano el Catecismo de la Iglesia, que es la interpretación que le da el magisterio de la Iglesia a la palabra de Dios. El magisterio de la Iglesia que está guiado por el Espíritu Santo. Bien, dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y entonces cuando ustedes y yo decimos ama al Señor, eso se supone que guardamos su palabra. Y si no sabíamos, entonces empecemos desde hoy en adelante a no solamente decirle al Señor que le amamos, sino que nuestras obras abren por sí solas del amor de cuánto tenemos a nuestro Señor Jesucristo, cuánto nosotros somos capaces de dejar las obras del pecado por amor a nuestro Señor Jesucristo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Dice Jesús, el que me ama guarda mi palabra. El que no me ama no guarda mi palabra. O sea, tiene la palabra así en la boca, pero no en el corazón para dar testimonio. Y un verdadero discípulo del Señor lo proclama con su boca, lo da testimonio con su corazón. Muy, pero muy importantísimo el testimonio. Y, y lo anuncia el Evangelio, porque podríamos nosotros de alguna manera pensar o quedarnos estancados en dar el testimonio. El testimonio es muy bueno, pero también el testimonio debe de ir acompañado por el anuncio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de su doctrina, de su enseñanza, para que así, donde quiera que nosotros vayamos, llevemos a Jesucristo, para que a través, como dice Mateo 5:16, incluso aquellos que no creen, por nuestras buenas obras, por nuestro buen proceder, incluso aquellos que no creen, den gloria a Dios a través de nuestras buenas obras. Bellísimo, muy, muy importante. Y dice, os he dicho estas cosas estando con vos, entre vosotros. Viene el versículo 26. San Juan 14:26. Importantísimo. Dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará, os lo enseñará todo. Jesús está hablando aquí, ¿sí? La segunda persona de la Santísima Trinidad. El quien nos dice, el que guarda mis mandamientos es el que me ama, el que no guarda mis mandamientos es el que no me ama. Ese es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora nos va a hablar de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Hasta ahora Jesús ha hablado del Padre y de Él. La primera persona de la Santísima Trinidad, el Padre,
la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, ahora nos va a hablar de la tercera persona de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad son tres divinas personas, un solo Dios. Nos dice también allá San Juan en primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Tres son los que dan testimonio y los tres son uno. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, y otra vez viene Jesús a dejarnos claro la Santísima Trinidad. El Paráclito que el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Ahí están las tres divinas personas. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? A enseñarnos todo. Ahora, si nosotros queremos conocer los mandamientos del Señor y poderlos guardar, tenemos que desarrollar una relación, una cercanía con el Espíritu Santo. Es tan importante que es lo primero que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él a pedirle. En Lucas 11:13 dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a cuantos se lo pidan? ¿Qué es lo que nos quiere dar Dios? El Espíritu Santo, que ya lo hemos recibido en su plenitud cuando hemos hecho el sacramento de la confirmación. Pero necesitamos siempre la ayuda, la guía del Espíritu Santo para que nos enseñe todo lo que nos va a llevar a conocer los mandamientos del Señor y a guardarlo. Muy importante. Y no solamente el Espíritu Santo nos va a enseñar, dice, y os recordará todo lo que yo os lo he dicho. El Espíritu Santo nos va a enseñar y también nos va a ¿qué? A recordar lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. En Juan 16:13 dice, el Espíritu Santo os llevará a la verdad plena. El Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad, nos va a enseñar, nos va a recordar. Alguien una vez me decía, pero ¿cómo es posible aprenderse algunas citas bíblicas? Y yo le respondía, leyendo la palabra de Dios y compartiendo, pidiéndole al Señor en oración que nos ayude a vivir. Porque podemos tener, por ejemplo, el deseo de aprender de la palabra de Dios, alguna cita, algo que nos ayude a crecer en la fe, pero a veces nos quedamos solo con el deseo. No, en realidad, agarramos la palabra de Dios y hacemos una oración al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé su luz, que nos guíe, que nos ayude a que esa palabra que leemos quede encarnada en nuestro corazón. Si no, simplemente a veces agarramos la Biblia y leemos sin hacer la oración antes, uno. O si no, ni siquiera otros puede que agarren la Biblia y así quieren como tener conocer algo de la palabra de Dios. Esta persona me decía, pero ¿cómo es posible aprender citas de la Biblia? Yo le decía, leyendo. Pero ¿cómo te acuerdas? ¿Cómo después te vas a acordar si es tanto que uno se lee? Hay que pedirle al Espíritu Santo, hay que hacerse amigos del Espíritu Santo, tener una cercanía con el Espíritu Santo. Él es el Paráclito que Jesús nos promete, que nos va a enseñar y nos va a recordar lo que Jesús nos ha enseñado. Si nosotros leemos el Evangelio de Jesucristo y no nos acordamos, le pedimos al Espíritu Santo, ayúdame a recordar, dame sabiduría, ayúdame a tener inteligencia, Espíritu Santo. Y mientras más vayamos creciendo en la fe, más vamos a ir aprendiendo. Pero si no damos el primer paso de empezar y no nos dedicamos a aprender, entonces, ¿qué le pedimos al Espíritu Santo que nos recuerde? Si a veces no hay nada mucho que recordarnos, porque no nos hemos dedicado en aprender. Pero si somos de esas personas que nos gusta leer y parece que se nos olvida de alguna manera, no se preocupen.
Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé sabiduría, inteligencia para retener aquello que hemos aprendido y no solamente retenerlo aquí en nuestra mente o en nuestro corazón, sino que también se refleje esa buena noticia que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo, la cual el Espíritu Santo nos recuerda que eso se refleje a través de nuestras obras. Así que ánimo, mis amados hermanos y hermanas, no estamos solos. Jesús está con nosotros siempre. Él nos promete estar con nosotros siempre. Él pide de nosotros que guardemos sus mandamientos, que conozcamos sus mandamientos. Y además, Él nos promete al Paráclito, al Espíritu Santo, que va a estar siempre con nosotros. No es el Espíritu Santo que se aleja de nosotros. Es nosotros que, arrastrados por el pecado, nos alejamos de Él. Pero Él está siempre ahí para guiarnos, para ayudarnos, para enseñarnos y para recordarnos lo que Jesús nos ha enseñado. Pidámosle siempre al Espíritu Santo que nos ayude. En Romanos 8:26 dice que nosotros cuando pedimos no sabemos qué pedir, porque pedimos pensando tal vez en lo temporal, en lo material. El Espíritu Santo viene con gemidos inefables y nos ayuda a pedir a Dios Padre aquello que necesitamos. Y Dios nos da según su santa voluntad, según lo que nos conviene, especialmente para nuestra salvación. Eso hay que pedirle primero, siempre al Señor. Primero, el Espíritu Santo. Luego, que nos ayude a alcanzar la salvación. Muy importante. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de vosotros, de vuestras familias y del mundo entero. Recuerden que siempre oro por ustedes, oren por mí. Me llamo Carlos Pauta, les envío un abrazo de corazón a corazón, como dicen Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.